En medio de una reestructuración clave, 472 enfrenta retos profundos en su operación y sostenibilidad. Hoy en Revista Poder conversamos con su presidente Juan Alberto García Estrada, quien nos hablará sobre el rumbo de la empresa y el futuro del servicio postal en Colombia. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Regina, a ti, a la Revista Poder, y aquí estamos para que a través de ustedes podamos responder cualquier inquietud que ustedes tengan. Bueno, doctor Juan Alberto, pues antes de iniciar esta entrevista y hablar sobre los retos que usted tiene aquí, sobre su cargo aquí en 472, queremos conocer quién es, de dónde viene, dónde nació. Yo en esencia soy el maestro, formado en administración de empresas, tengo una especialización en gerencia, una maestría en administración y estudios de doctorado en ciencias sociales y económicas. Soy de los Montes de María, centro, departamento de Bolívar, San Jacinto Bolívar. ¿Cómo llega a asumir este reto de la presidencia de 472? Bueno, después de haber pasado por el tema privado y el tema público, más de 40 años de experiencia en el sector de transporte, de logística, de mensajería, de tecnología, fuimos llamados por este gobierno en octubre 26 del 2023 a asumir un reto importante y arriesgado, y era que respondiéramos como presidente de la compañía 472, una compañía que venía con un déficit de 160.000 millones de pesos mensuales, con pérdidas entre 8.000 y 10.000 millones de pesos mensuales, o sea, pérdidas acumuladas de 160.000 millones y pérdidas mensuales entre 8.000 y 10.000 millones de pesos, con una operación casi que paralizada, con cero liquidez y con sueños y esperanzas muy limitadas de los mismos miembros de la compañía, de los mismos trabajadores. Llega un momento crítico, muy difícil, y le presentamos al gobierno del presidente Petro un plan de salvamento que consistía en que había la opción, que era como que un poquito la que todo el mundo jugaba desde gobiernos anteriores, de liquidar la compañía y generar una compañía nueva, o una decisión de salvar la compañía, pero más como un tema, no como un tema económico que no daba, sino como un tema político, porque de esta compañía en ese momento dependían directamente 5.000 familias colombianas, porque esto era lo que fue a Postal en su momento, pero que por temas de que se quedó en el negocio del correo solamente, se olvidó que la tinta y el papel hace más de 2 décadas comenzaron a desaparecer por temas no solo de medio ambiente, de medioambientales, sino también por temas económicos. Y se quedó en eso, se quedó pegada a un correo físico que con la pandemia se quedó pegada ahí, se fue a la casa, no migró al negocio que tenía que migrar, que era volverse a la tecnología, lograr que todas las empresas que vieron la pandemia como una oportunidad, aquí se vio como una debilidad, como quien dice, o sea, Se acabó la empresa. Se acabó la empresa porque no hay papel, no hay nada. Y entonces no se miró el futuro, no se viró hacia donde estaba mirando el correo internacional con la Unión Postal Universal, y era lo electrónico, el e-commerce, pero también el correo electrónico. Ya dejó la gente de mandar cartas, de mandar tarjetas, sino que a través del correo que tenemos todos, el correo electrónico se convirtió en una plataforma, en una línea, en una
carretera, autopista, en donde ya tú no mandabas nada físico, a excepción del paquete, sino que todo lo demás iba a la virtualidad. Entonces la virtualidad, en vez de verse como una oportunidad, se vio como una debilidad. Y esta empresa tuvo también otra dificultad, y es que todas las empresas de Colombia recibieron unos aportes que les llamó el gobierno de ese entonces subsidio de nómina. Esta empresa, por ser industrial y comercial del Estado, no pudo recibir subsidio. Entonces eso llevó a que la empresa dejara de producir, tuviera casi una parálisis total, deudas a proveedores, y al no migrar a esos negocios comenzó a perder competitividad y fue perdiendo el mercado que tenía. Aunque ya se había perdido anteriormente, se venía perdiendo mercado porque la competencia privada comenzó aceleradamente con tecnología, con entregas rápidas, con plataformas de pago, a apoderarse del mercado. Y se perdió en el tiempo, que eran temas de concesión de 472, el tema de giros postales. Yo no sé si tú eres muy joven, pero nuestros mayores, y yo conocí, y creo que mucha gente en Colombia todavía aún recuerda postal, que era donde se le pagaba a los jubilados de Colombia, a los pensionados. A través de postal llegaba todo. La gente iba a recoger la carta postal, la mesada, todo lo hacía postal. Incluso las logísticas las hacía postal. Y lo que hicimos fue comenzar a mirar que esos negocios que se habían perdido, para salvar a 472 necesitamos recuperarlo. Entonces era una decisión política del gobierno si lo hacía o no. Quiero interrumpirlo ahí porque de todo lo que nos ha comentado, cuando llegó a la presidencia asumió muchos retos a nivel económico, a nivel de reinventarse frente a la pandemia, como lo hicieron muchísimas empresas. ¿Cuáles fueron esas principales estrategias para enfrentar todos esos retos que tenía 472 en ese momento? Bueno, yo después de muchos años me convertí en un hombre muy espiritual. Y en mi experiencia propia entendí, y siempre entendí, que parte de mis éxitos estaban acompañados de un gran socio. ¿Qué es Dios? Que es Dios. Entonces me reuní con la gente, encontré una gente muy desmotivada. Es más, mucha gente me decía, liquídeme, porque esto se va a acabar. Así. Pero también encontré gente espiritual que me decía, Dios lo trajo aquí a salvarla. Y yo me quedé con eso, con el que Dios lo trajo a usted a salvarla. Y comencé a orar y comencé a decirle a la gente que el único que hacía milagro era Dios. Porque en el exterior y alrededor de mis amigos decían que yo estaba loco, que después de haber sido exitoso durante tanto tiempo, venía a sepultar una compañía. Y con esa fuerza espiritual yo siempre creo en el valor de la palabra, en que uno es lo que quiere ser y lo expresa para lograrlo. Y en la parte académica siempre utilicé videos encaminados a que los estudiantes o mis amigos o la empresa con quien trabajaba o en la asesoría que prestaba, siempre metía mucho el tema espiritual como un tema de avanzada para lograr las cosas, y más el valor de la palabra. Entonces, bajo esa tesis, lo que hice fue una combinación de esa parte espiritual de mi experiencia propia para trasladársela al equipo. ¿Qué hice? Conseguí un equipo bueno desmotivado. ¿A qué me dediqué? No a cambiar el equipo, porque en el tema de logística, con 40 años de experiencia, tendrás que es más fácil quien conoce el negocio formarlo e impulsarlo a trabajar con personas que no lo conozcan, o sea, con personas que estén en cero. Así es. Entonces, independientemente de que la gente tenga un 40, un 50, un 60, lo que hicimos fue potencializar a ese equipo que encontramos, motivar a ese equipo ante el valor de la palabra. Y yo recuerdo que en el tema comercial con Guillermo, los clientes no querían nada con nosotros. Pero yo siempre decía,
lo vamos a resolver. Y siempre a los comerciales, que eran los que daban la cara a los negocios, siempre los acompañaba. Yo ponía la cara y decía, permítanme que entre todos salvemos esta empresa porque ustedes también son gobierno. Dennos el tiempo para hacerlo. De hecho, había muchas quejas, muchos reclamos, contratos próximos a sancionarse. Y fuimos a que la gente nos diera la oportunidad. Personalmente me dediqué a visitar clientes, pero a seguir montando la estrategia de que la solución al problema estaba en nosotros, no estaba afuera, estaba dentro. Y esa parte de estar dentro comenzamos a sacarle a la gente lo que tenía y a darle la oportunidad de que lo hiciera. Entonces comenzamos a promover a los mandos medios hacia arriba. Entonces comenzamos a decirle, esto lo salvamos nosotros. ¿Quién conoce el negocio? Los que estamos acá. Ayúdenme a salvar la empresa. Y ese tema, ayúdenme a salvar la empresa, fue que nos fuimos. Yo llegué aquí un día a las 7 de la mañana y dije, no me recojan, yo voy solo. Porque donde vea caras que no me quieran, yo me devuelvo y no voy. Claro, así es. Entonces, pero encontré una empresa. Ese día yo le pedí a Dios que encontrara a la gente alegre, contenta, que me recibieran bien, y eso pasó. Estábamos próximos a la fiesta del 31 de octubre y encontré una cosa y digo, uy, pero aquí, pues esto está para recuperarlo, hay ánimo, hay cosas. Y entonces comenzamos a hacer actividades internas como las novenas. Entonces las novenas de diciembre, que no teníamos plata, comenzamos a hacerlas con recursos de nosotros mismos. Bueno, a mí tengo una experiencia maravillosa y es que no había café, no había papel higiénico. Y entonces yo dije, bueno, nos toca a nosotros. Y todo el mundo comenzó en su oficina a comprar el café. Pero es que encontró una empresa en ceros, por eso. Y recogíamos de 250,000 pesos por directivos, de 100 pesos, de 100,000 pesos y de 1,000 pesos con la gente. Y comenzamos a comprar el café, el papel higiénico, y comenzamos a que la gente sintiera que ese era su aporte también, para ser parte de esta compañía, porque eran los trabajadores. Yo lo primero que dije es, permítanme que me den un puesto en este bus, hasta que ustedes quieran o hasta que Dios permita, y hasta que logremos recuperarlo, hasta que el gobierno quiera. Y comenzamos a darle importancia de abajo, comenzamos a mover la compañía de abajo hacia arriba. Entonces mis discursos desde lo más mínimo desde los mensajeros hasta arriba. Y entonces comencé a hacer lo que llamamos carta abierta, que era que regularmente en el mes 1 o 2 veces nos reuníamos con la gente y le decíamos cómo íbamos. Pero ese cómo íbamos era para motivar. Y logramos, por ejemplo, romper una meta que nunca se había dado. No se estaba vendiendo, estábamos vendiendo 7,000, 9,000, máximo 13,000 millones de pesos. Y en ese diciembre logramos recaudar 29,000 millones de pesos. Pagamos prima, casi pagamos sueldos atrasados. El 25 de diciembre, vamos a hacer algo con la gente. Por primera vez pagamos 5 días antes que se venciera el mes. Pero yo siempre he creído que Dios siempre metió su mano, porque yo siempre le pedí a Dios que me diera los recursos para que la gente no pasara un diciembre negro, que pasara un diciembre chévere. Y Dios me cumplió, porque yo hice un compromiso con Él, que yo llegaba a Él de su mano. O sea, yo no vine aquí porque yo no quería venir aquí. Yo a mis 60 años tenía mi vida tranquila, mi oficina, mi confort, haciendo las cosas que me gustaban, en el tema empresarial, en el sector privado. Entonces, y todo el mundo me decía que qué venía a hacer para acá, a buscar problemas y tal. Pero yo, mis hijos, y creo que cuando tomé la decisión, le dije a mis hijos que qué pensaban, y me dijeron, pues bueno, lo primero que era, usted toda la vida le ha tocado duro. Pero le tocará asumir el reto, ¿no? La utopía. Nosotros nos quedamos con los negocios, con lo que nos toca hacer, y váyase usted a salvar esa empresa. Entonces, cuando yo vi que mis hijos me dieron ese impulso, pues yo tuve que consultar con ellos, que ya son mayores, y me vine de la mano de Dios, orando mucho, y digo orando mucho porque no era fácil, o sea, nadie tenía cómo sacar esta empresa adelante. Y siento, y tengo que decirlo, que yo particularmente no entiendo cómo esta empresa
se recuperó tan rápido. Es un milagro de Dios. Porque después de perder 10.000 millones de pesos casi en promedio en el 2023 cuando llegué, ya en noviembre perdimos 4.000 y fuimos bajando. Y en mayo, producimos utilidad de 50 millones de pesos. Pareciera nada, pero era como la luz esa que cuando nosotros vimos eso en mayo, vimos la luz al final del túnel y nos agarramos. Pero también el gobierno se apuntó a la salvación de la empresa. Por eso le quería preguntar, ¿cómo ha sido ese apoyo del Excelente. gobierno en toda esta gestión? Cuando yo hablo con el presidente Petro y le digo, bueno, aquí está esto, me dijo, vamos a salvarla. Y cuando él comenzó a ver los números, pues no, cuando él comenzó, yo le dije, el plan es este. O sea, yo le presenté un plan al presidente Petro. Y quise que fuera el presidente Petro, directamente. Que era como un compromiso. Yo me quedaba si él conocía lo que yo iba a hacer y si él me lo apoyaba. Porque los ministros están hoy y mañana no. Y entonces, pues hay muchos cambios en el gobierno, ¿no? Entonces, si el presidente Petro se comprometió a salvar la empresa, no solo delante de mí, delante de dos personas más. Porque a él lo que le daba duro era una compañía con 5.000 familias directas, 7.000 indirectas, que fueran a quedar a la calle. Entonces, eso era lo que él miraba. Si él miraba la parte económica, que perdíamos 10.000 millones de pesos, pues cualquiera lo iba a cerrar. El que llegara lo iba a cerrar. Entonces, fue un compromiso político, fue una decisión política, no económica. Y particularmente, ¿qué hice? Duré 20 días reunido con todos los estamentos de la compañía, reuniéndome con proveedores, cómo funcionaba, por qué estábamos mal aquí, por qué estábamos mal acá, por qué cumplíamos. Y hice un plan financiero. Yo comencé a buscar gente aquí porque no tenía cómo pagar asesoría externa. Por ejemplo, un análisis financiero, una estrategia de mercado o un plan para que la empresa, un plan estratégico, pues lo hicimos nosotros mismos. Entonces comencé a buscar y detecté que aquí había gente buena. Y encontré 5 magos que estaban por ahí, que no, descubrí 5 magos en la reunión. Te vienes conmigo, monté 5 magos alrededor mío. Era mi equipo. Aparte de la vicepresidencia, convertí esas 5 jóvenes, economistas, administradores financieros, los convertí en ese equipo que yo necesitaba para hacer todo. Eran toderos, los estudios financieros, los estudios técnicos. Comenzamos a soñar la empresa y logramos pegarle a un objetivo, a un propósito. Y nos fuimos a construir un propósito. Y ese propósito lo construimos entre todos. El propósito era salvar la empresa. Y para eso operaciones tenía que mejorar, comercial tenía que mejorar, presidencia tenía que mejorar, mensajeros tenían que mejorar. Y nos fuimos llevando ese propósito de abajo hacia arriba. Y yo recuerdo que comenzamos a trabajar. ¿A qué hora, doctor? ¿A qué hora comenzábamos? 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque los mensajeros llegaban a las 5 de la mañana para organizar su correspondencia y salir a las 7 de la mañana. Yo dije, no, tenemos que adaptarnos a ellos, no ellos a nosotros. Y el que quiera acompañar, que me acompañe, pero el equipo estaba tan metido que nos íbamos todos a las 5 de la mañana, arrancamos por aquí. Y decíamos, ¿qué es tinto y pan? Llevábamos tinto y pan de plata nosotros. ¿Cuánto tiempo lleva el doctor Juan Estrada? Yo llegué el 26 de octubre. ¿Del año pasado? Del 23. Del 23. Pero parece ya como 10 años. No, sí, llevo 18, cumplo 2 años el 26 de octubre de este año. Cumplo 2 años. Y esa estrategia desde abajo hacia arriba nos llevó a que encontramos, por ejemplo, cuando hago el análisis, encuentro que la producción que estaban haciendo los mensajeros no era la que realmente debían hacer. O sea, se habían quedado en hacer lo que les tocaba. No, ni siquiera eso. La fácil, hacían los 40 envíos cuando debían hacer 250. Entonces yo no los voy a reclamar, ni los voy a mochar la cabeza. Yo le digo, bueno, ¿quieren salvar la empresa? Sí, de verdad, demuéstrenme que yo también la quiero salvar. Y si no, díganmelo también, para irme.
y todos nos comprometimos. Y pasamos, en ese momento teníamos represado más de 200.000 envíos solo en Bogotá. En la costa habían 140, en Medellín habían casi 150. Y dijimos, aquí no hay plata para buscar, nos toca a nosotros. Y en 15 días resolvimos. Pasamos de 40 envíos a 250 envíos y hasta 300 envíos. ¿Cómo ve el futuro del servicio postal en Colombia? Bien, ok. Para terminarte el enfoque, yo le presento el plan de salvamento al presidente Petro. Presidente para terminar, y le dije, tiene que usted ser quien en Consejo de Ministros dé la orden que le devuelvan los negocios a 472, que hoy lo tienen los privados. Me dijo, ¿cuáles? Todos. Porque esta empresa es logística, porque la primera empresa logística del mundo son los correos. Esta empresa es tecnología, porque ya todos pasamos a hacer tecnología. Sí, sí. Esta empresa es transporte, gestión documental y comunicación incluso, porque la primera forma de el primer organismo de comunicación que hubo fue el Correo de los Colombianos, antes del Ministerio de Comunicación. Entonces somos comunicaciones. Y yo recuerdo que le pregunté al presidente Petro, ¿cuál es su sueño con la compañía? Y me dijo, para ponerlo como faro, me dijo, ser el Amazon de América. Y yo no me eché a reír, le dije, vamos a hacer el Amazon de América. ¿Qué necesito? Amplíeme el objeto social, deme las condiciones. Y hoy somos tecnología, somos transporte, somos gestión documental, somos muy fuertes en logística, muy fuertes. Creo que nos vamos a convertir en la empresa más fuerte porque empatándolo con la pregunta tuya del correo, todos los correos migraron. ¿A qué? A tecnología. Si tú miras el correo de Italia, Francia, casi todas las Europas, España, Estados Unidos, ¿quién hace las elecciones en Estados Unidos? El correo de Estados Unidos. Solo que allá hay confianza en las instituciones. Entonces, todos nos metimos mucho en el tema de logística. Comenzamos a recuperar los giros postales que se habían perdido. Y comenzamos a convertirnos en el aliado estratégico del gobierno para todo lo que competía en nuestra misión. Y transformamos la misión de la empresa y la visión. Y montamos por primera vez un plan estratégico. Reactivamos los comités de presidencia, los comités directivos. Aquí yo tengo la posibilidad de tener comités semanales, mensuales, dos o tres comités. Los directivos se reúnen con su gente semanal, 2 veces a la semana. Comenzamos a hacer equipo y comenzamos a implementar lo que otros correos estaban haciendo en el mundo. Y entonces, en la crisis más grande, nos inventamos es como hacer una fiesta en la crisis más dura. Yo decía, no nos pueden ver como pobres, porque entonces no nos van a contratar, ¿verdad? Así es. Nos tienen que ver como lo que somos, una empresa estatal de gobierno. Y en el año pasado logramos hacer un evento que no se había hecho nunca en Colombia, con la Unión Postal Universal. Un evento de la reunión estratégica de la Unión Postal, que comprende España, Portugal y América, se llama UPAEP, y vino el presidente de la Unión Postal Universal por primera vez a Colombia, e hicimos un evento internacional de logística nosotros. Quedó tan perfecto, que quedaron emocionados, y comenzamos a ganar espacio internacional. Y eso nos permitió hacer alianzas con los correos del mundo y meternos en el e-commerce, que es el negocio de los correos. Perdón interrumpirlo, aquí podemos decir que esta gestión del gobierno actual frente a la gestión de otros gobiernos ¿ha sido mejor? ¿O puso más su mirada en 472? Es una pregunta pringamosera, como decimos nosotros. Pero yo creo que si no llega este gobierno, la empresa se liquida. Sí. Porque cualquiera que hubiese llegado, los números no daban. O sea, el cierre financiero de esta compañía no daba. No daba porque ya lo que se esperaba aquí y en el país, lo que ya se daba por hecho era el cierre de la compañía. Liquidar la compañía y crear otra. O sea, esa era. Entonces, este gobierno, por eso digo que no fue una decisión económica. Si el gobierno
hubiese pensado en una decisión económica, ahí está, no daban los resultados. Por eso fue una decisión política. Por eso sí es política. La decisión política de salvar el correo de los colombianos, la empresa de correo, el servicio de correo. Porque si esta empresa se cerraba, el gobierno no tenía cómo llegar a los municipios en donde la mensajería y la logística normal no llega, por orden público, por temas económicos. Además, porque nosotros llegamos a donde no llega nadie. Estamos por regla, por ser del gobierno y la concesión, a los 1.123 municipios hoy. Y a otras empresas les queda muy difícil. Por ejemplo, ¿quiénes entran al Plateado hoy? Nosotros, 472. ¿Quiénes entran al Catatumbo? Nosotros. 472. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno tiene un contrato, pues las condiciones son generales, no específicas. Entonces no es rentable ir al Plateado, ir al Catatumbo, ir al sur de Bolívar, ir a Chocó, ir al sur a Cauca, a Casanares, a Meta, a los puertos. No es rentable y esa obligación la tiene 472. Pues lo que hacían antes era que nos daban el contrato del hueso, lo que no daba, pues, y el sector privado de mensajería hacía lo otro. Entonces, claro, era rentable para unos y para 472 no. No era rentable. El modelo cambió, todo. Y comenzamos a ser fuertes en ese tema. Buscamos ser el aliado estratégico del gobierno. Porque en una crisis el sector privado no nos iba a salvar. ¿Quién tenía que salvarnos? El gobierno. Y el gobierno tomó la decisión de salvarnos. Fue una decisión política del presidente Petro, salvar la empresa. E hicimos un plan de salvamento que ha permitido que la empresa hoy ya tenga otro rumbo, otra visión. Realmente el mayor logro para mí no es el financiero. El mayor logro fue unir la gente, o sea, unir la empresa alrededor de un propósito. Para mí fue eso. Yo recuerdo que llegamos aquí y no había comunicación entre las dependencias. Teníamos 7 regionales y cada quien tenía su isla. O sea, no había forma de que yo llegara allá porque este era mi vicepresidente. Pero también encontramos apoyo de los trabajadores, porque las organizaciones sindicales les propusimos y dijimos, no, aquí todos ponemos, no solo el gobierno. Y logramos que los sindicatos acá, los 2 sindicatos que están, entendieran y aceptaran una reorganización administrativa, una reingeniería, encaminada ¿a qué? A reducir costos. Para ser viable teníamos que reducir 2.400 millones de pesos en nómina, que si tú miras el año son 36.000 millones de pesos en el año. Cambiamos el modelo de negocio, un modelo de negocio que estaba todavía como en el 2014 cuando habían 40 millones de envíos y lo que teníamos ya en envío físico era 1 millón. Entonces ese modelo de negocio, de transporte que había, tenía un costo de 148.000 millones de pesos, lo llevamos a 48.000, o sea, nos ahorramos 100. ¿Por qué? Porque no podías tener un carro disponible para Barranquilla de 11 toneladas todos los días, cuando lo que te estaban dando era media tonelada, 1 tonelada. Entonces, ¿para qué la vas a mandar con un camión de eso? Mándala con aliados, mientras tú logras esa carga, entonces sí, integra carga, y luego que tenga esa carga, mándalo, pero no tienes que mandar en un camión de 11 toneladas 1 tonelada. Eso no le cabe a nadie en la cabeza, pero eso pasaba. Entonces comenzamos a organizar las rutas, y solo ese ahorro en recursos humanos, de la mano del sindicato, en transporte y en unos puntos que no nos daban, logramos reducir y lograr ir tapando ese hueco. Entonces, cuando logramos tapar ese hueco, llamamos a los contratistas y le dijimos, aquí no hay con qué pagar, hermano, liquidemos esos contratos porque eso aquí nadie te va a pagar. Entonces, logramos que la gente lo entendiera y montamos un nuevo negocio de transporte que no nos genera déficit, sino utilidad. Entonces creo que comenzamos a repensar esta empresa, lograr que los trabajadores no pensaran como trabajadores, sino socios de la misma compañía, y comenzamos a movernos también en actividades y económicamente como se mueve el sector privado. Sí, reducir costos,
comenzar a hacer un modelo de negocio encaminado a que los costos fijos fueran menores y convertir costos fijos en costos variables. Quiere decir eso que yo, en vez de pagar un arriendo de 12 millones de pesos con servicio y 2 personas en turno, busco un aliado que tenga el local, que tenga una papelería, que tenga las condiciones y comparto utilidad con el aliado. ¿Y me ahorro cuánto? Los costos fijos. Entonces comenzamos a cambiar un modelo de costos fijos a costos variables. Eso es lo que aprende uno en el sector privado, ¿no? Y eso se permitió aquí porque esta es una empresa que si bien es cierto es 100% pública, los dueños son públicos, Mintic, Hacienda, RTBC que tiene un poquito. Lo más grande de Hacienda tiene 66%, casi 66%, Mintic tiene casi un 35%, y el restante, como el punto 9, está entre RTBC y la Caja Militar de Vivienda. Entonces somos 100% públicos, pero nos asimilamos al tema privado, porque si fuera así, no pudiéramos competir en el mercado. Ya que estamos hablando de toda esa gestión que usted ha realizado, quiero hacerle una pregunta y es el tema en torno a la reforma laboral. En esta reforma laboral, los contratos a término indefinido pues se convierten como regla general, ¿cierto? ¿Cómo una empresa del Estado también va a adaptarse a este tema y pues minimizar, por ejemplo, los contratos de las OPS? Bueno, fíjate que yo encontré algo muy bueno aquí, y es que aquí no se terceriza. La gente que está aquí tiene contrato fijo con sus prestaciones sociales. O sea, porque nosotros tenemos una actividad económica, y es que le prestamos el servicio de apoyo a la gestión. O sea, las personas que tú encuentras en los ministerios recibiendo cartas, atendiendo público, son personas de 472. Tenemos 2.800 personas que están fijas dentro de la empresa. Sí, que las tenemos vinculadas in-house en los ministerios, inclusive en sectores privados, pero nosotros no lo tenemos tercerizado. Le pagamos como un contrato fijo, a término fijo. O sea, nosotros eso ya lo veníamos haciendo. Nosotros no subcontratamos en ese tipo de cosas. La misionalidad. De pronto sí un aliado para transporte, un aliado para última milla, un aliado para tecnología, sí. Pero la parte misional no. Nosotros no tenemos bolsa de empleo. Toda nuestra gente está vinculada, la que está con nosotros. Por eso es que son 5.000 familias. Lo que nosotros podemos decir es que en vez de pagar un arriendo, buscamos un aliado que nos ponga el servicio. Y ese que tiene toda la infraestructura, le colocamos el software y vende, o sea, es vendedor nuestro. Ese sí, porque ese no nos cuesta a nosotros, y en eso hemos venido creciendo. Hemos hecho convenio con el sector, o sea, no somos enemigos del sector logístico. Nosotros tenemos alianza con todos, porque entendimos que el mundo es de alianza. Y muchas de las cosas que hemos logrado es porque el sector privado nos ha apoyado. O sea, generé esa confianza con el sector privado porque vengo del sector. Entonces, por ejemplo, nosotros en la crisis más grande teníamos problemas, por decir algo, necesitábamos un transporte de lancha, por decir algo, porque este es un país que tiene río, tiene montañas, tiene zona de difícil acceso. Entonces, ahí hay gente que llegaba en ese momento. Por ejemplo, transportar unos mercados, transportar cajas para un municipio de Chocó, desde el punto más cercano de la capital, está a 12, 13 horas, 7 en agua y 2 a caballo. Ya llegamos con aliados, pero llegamos, porque en cada punto hay un 472. Y llegamos con la gente de la región. Entonces, cuando nosotros necesitábamos, por ejemplo, llevar 22 toneladas de alimento cuando se inundó Chocó, no podíamos por tierra. Hablamos con una empresa que no puede, Satena, una empresa nuestra o cualquier otra de comercial, y hacíamos convenio y íbamos con un avión y llevábamos la carga. El avión no era nuestro, ¿no? Pero utilizamos eso que tenían los privados también para llegar, y comenzó a dar resultados, porque la liquidez no me permitía tener yo como alquilar un avión, pero sí hay aviones de carga que estaban desocupados y que prestaban ese servicio. Entonces, la estrategia fue pegarnos también
con aliados estratégicos en las regiones y con aliados estratégicos nacionales que pudieran trabajar en llave con nosotros. Eso nos ayuda mucho. Muy bien, ya para finalizar, hemos hablado de la gestión, del apoyo también que ha recibido 472 desde el gobierno, de la gestión del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo visiona usted el servicio postal? A corto, mediano y largo plazo, de 472. Al corto plazo ya estamos en tecnología. Fíjate que, por ejemplo, lo que queda del servicio postal, porque es que el servicio postal, la gente de pronto no entiende esto. Cuando usted envía un recibo de agua, un recibo de luz, de energía, de gas, que son servicios públicos, son objetos postales. Debería ser los 472. No le deberían ser las mensajerías, porque la mensajería es un servicio diferente. Así es. Entonces, son negocios que tenemos que recuperar. Pero como el mundo ya dejó de ser físico el envío, nosotros hoy tenemos la concesión del correo postal electrónico certificado, que es lo que la Unión Postal hoy está dirigiendo a nivel del mundo. O sea, ya si usted quiere mandar un correo y certificar que llegó, tiene que ser con nosotros. Por eso con la rama judicial tiene que ser con nosotros. La única prueba que sirve hoy que puede dar el correo postal, la certificación de un correo, somos nosotros. Más nadie. Entonces son negocios que ya estamos muy posicionados en eso. Somos los únicos que podemos prestar el servicio de correo electrónico postal certificado, que es el que cambió la notificación judicial. Ya la notificación judicial no es física, ya es por correo desde pandemia. Ese negocio ya es nuestro. Nos metimos mucho en el tema de gestión documental, porque la gestión documental, es que es el archivo, la gestión documental, pues. ¿Quién llevaba la carta? 472. Tenía unas personas que estaban en los ministerios que la recibían y la archivábamos. Cuando se da la transformación de la ley de la gestión documental, pasamos nosotros a hacerlo ya, a hacer todo el tema de la gestión documental. O sea, ya el software, la bodega, la custodia, la búsqueda, y ya habían software en el mundo. Entonces, ese es un negocio que viene creciendo mucho con nosotros. Pero también viene desde la tecnología. Y es que nosotros ya tenemos alianzas por software. Ya también vendemos software de tecnología encaminados a que de transporte, de identificación facial, de huella digital, o sea, software de transporte, software de transferencia de dinero, o sea, de caracterización, o sea, ya estamos vendiendo software. Porque eso también es nuestro. La gente se podría sorprender en cualquier momento que comenzamos a hacer, ya tenemos experiencia, que comencemos a ser grandes en el tema de tecnología, pero eso es lo que va a salvar esta empresa. Ya la mensajería, ya el correo y la mensajería es eso, es tecnología. Ya inclusive ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión, no lo puedo decir. Estamos pensando, por ejemplo, en trabajar con drones de carga para las zonas en donde cuando se bloquean las vías por derrumbe, pues hay tecnología en el mundo, ya estamos trabajando el tema, que hay drones que te cargan 500 kilos y te llevan de un lugar a otro. ¿Qué toca? Unir esfuerzos con todas las entidades del gobierno, Aeronáutica Civil, Ministerio de las TIC, Ministerio de Defensa, Presidencia y nosotros, para que reglamente todo el tema de drones, porque eso viene, eso está aquí. El mundo ya es de drones, ya. Y la mensajería va así, nos estamos preparando para eso. O sea, estratégicamente, nuestros objetivos estratégicos van encaminados a que nosotros tenemos que ser tecnología. De hecho, hemos avanzado mucho en el tema de digitalización. Hemos metido mucho ese tema. Tanto es así que la Unión Postal Universal nos premia con $2.4 millones para fortalecer el tema de transporte nuestro, por todo lo que hemos hecho, por la transformación que hemos hecho y por los resultados que hemos hecho. Hemos logrado recuperar algo que se había perdido, y es que con acuerdo con la DIAN estamos trabajando aquellos depósitos aduaneros, estamos desaduanizando, o sea, lo que comúnmente llamamos nacionalización de productos. Ya tenemos Barranquilla, Bogotá, vamos a abrir Cúcuta, vamos a abrir Cali, donde haya puerto aéreo
y puerto marítimo y terrestre, ya tenemos ya el modelo. Entonces ya tenemos Bogotá. Ya en Bogotá estamos nacionalizando más de 1 millón de envíos. ¿Qué garantiza eso? Que nacionalizamos nosotros y lo entregamos nosotros. Lo llaman e-commerce. Los paquetes que están llegando los estamos nacionalizando nosotros. Y estamos trabajando un convenio con los correos de América, España y Portugal, para que nos crucemos los envíos. O sea, que nosotros, si alguien quiere exportar a Uruguay, a Brasil, a México, lo haga a través de nosotros, porque lo vamos a hacer de correo a correo. De hecho, hoy estamos planteando que Bogotá, acabamos de montar una plataforma y un negocio que se llama Hub de las Américas, que es que estamos buscando que toda la mercancía que llega de Asia, de Europa, haga tránsito en Bogotá. ¿Por qué? Porque es más fácil de Bogotá hacia Sudamérica y el Caribe que lo puedan traer directo. O sea, es más rentable por carga, por acumulación de carga, por concentración de carga, que llegue a un sitio y se distribuya a que lo tengan que hacer de viaje a viaje. O sea, es más fácil hacerlo de Bogotá a Lima, de Bogotá a Panamá, de Bogotá a México. Es más fácil que hacerlo de China, de España, de Portugal, de los países asiáticos, los países europeos. Entonces, hemos aprovechado toda esa fuerza que tiene la Unión Postal Universal, que son 192 países, estamos en las grandes ligas, para que activemos el comercio electrónico, que es el mundo va a ser, bueno, ya es el comercio electrónico. Entonces nos estamos preparando para hacer eso. Entonces, cosas que van a ser muy fuertes, que están siendo muy fuertes ya, el comercio electrónico, colocar a Bogotá como el centro logístico de paquetería de Sudamérica y el Caribe va a ser algo que ya lo estamos monstruoso, o sea, algo que va a ser muy grande. Eso es algo que esta compañía va a ser muy importante a nivel nacional e internacional en el e-commerce. El otro negocio es el logístico. La logística es todo. Esta empresa fue la primera empresa logística del país cuando fue postal. Solo que nos dejamos ganar terreno de los privados. Que vengo de este sector, disculpen, pero bueno, hoy estoy acá defendiendo esta compañía. Y qué más importante que ser el aliado estratégico del gobierno. Imagínate que el sector logístico podría estar en más de 30 billones de pesos, si mal no me equivoco, Guillermo, la torta del sector logístico. Y nosotros hoy lo que estamos son en 300.000. O sea, ¿por qué no llegar al 10%? No tenemos sino menos del 1%. 30 billones. Nosotros lo que tenemos vamos a llegar a 300. Vamos a llegar este año a hacer negocios por 300.000 millones de pesos en el sector logístico. Es muy grande. La logística es todo. Y somos expertos en eso porque la logística internacional la hacemos nosotros, no la hace más nadie. Cuando tú te llega el paqueteo aquí, cuando tú compras un paquete en el exterior, quien te lo compra es 472 o otras empresas, pero nosotros particularmente lo compramos. Te lo traemos, te lo empacamos, te lo embalamos, te lo llevamos y tú nos pagas a nosotros contra entrega. ¿Eso qué es? Logística. Entonces estamos muy fuertes en logística. De hecho, yo sueño con que algún día 422 haga las elecciones en el país. Que se prepare para eso y lo veo, no lo veo tan lejos. No lo veo tan lejos, porque quien hace hoy el negocio de las elecciones en el país tiene el mismo objeto social de nosotros. Entonces, nosotros creo que podemos llegarle a esa torta, no ahora, pero sí nos estamos preparando para los grandes negocios, porque fíjate que ese solo negocio es de 2.1 billón de pesos. Las elecciones, el costo de esas elecciones, las que vienen. El negocio de eso salva a cualquier empresa, ¿no? Con ese negocio que haga uno, está salvado. Entonces, nos hemos metido muy duro en eso. Hemos tenido críticas, pero siento que las críticas no nos pueden llevar a aguantarnos, sino a avanzar. Y claro que hay miedo cuando una empresa pública comienza a ganar mercado, por los temores que existen. Pero creo que esta empresa es la del corazón de los colombianos, es la empresa pública del país que merece ser respaldada no solo por el gobierno, sino por la misma gente. En temas de transferencia vamos a ser muy fuertes. Creo que uno de los negocios más importantes vamos a hacer es de transferencia. Por ejemplo, recuperamos los giros postales. Nosotros hoy le pagamos a las víctimas en el exterior.
¿En más de cuántos países? ¿30? ¿140 países? ¿Cuántos? 170 países. Nosotros le pagamos a las víctimas. Somos los que estamos llevando el dinero, tenemos plataforma de pago. Entonces, ¿qué nos hemos metido? En tecnología para prestar ese servicio. Que la gente pueda tener una billetera de 472. Que la gente pueda tener... Ya vamos a lanzar una aplicación en donde vas a encontrar todo lo que requieras del Estado. Todo lo que podamos hacer nosotros por el Estado. Que puedas pagar una multa, que puedas comprar, que puedas sacar, no sé, un SIDBEN, que puedas hacer un uso de suelo. O sea, es que el mundo es eso y nos estamos preparando para eso. Y no sé hasta cuándo esté en este bus, hasta que Dios y el gobierno permita, pero siempre he aplicado que mientras uno está en una actividad o en un lugar, tiene que aprovechar todo el tiempo, como cuando uno está en esta vida, que no sabe cuándo se va. Pero si uno sabe cómo no se va, tiene que vivir todos los días como si fuera el último día. Y en 472 vivimos el día como si fuera el último día. Entonces nos ha permitido crecer mucho. Bueno, Juan Alberto García, presidente de 472, ha sido un placer tenerlo el día de hoy en Revista Poder. Nos encantó conversar sobre toda esta gestión que usted está realizando, de todo lo que se viene para este servicio postal que presta 472. Lo esperamos tener en una próxima oportunidad. Con gusto.